Les hablo el conejo taco del 25 de septiembre. Hace unos días fue mi cumpleaños y ayer 24 tuve que volver a salir de viaje por motivos de salud. En resumen, 2 días que no pude avanzar. Sé que es una excusa, pero no les miento. Por alguna razón, desde que empecé a hacer estos videos me han pasado muchos imprevistos. Lo bueno es que ayer ya terminó mi curso de inglés y con ello ya parece que se acabaron las eventualidades. Esperemos que así sea. Para esta ocasión quiero repasar unos detalles omitidos del capítulo 2 de la primera temporada del anime. La verdad me llevé una grata sorpresa haciendo esto, no tanto por los cortes que hubo, sino por unas palabras que dijo Tapei mientras se estrenaba el episodio. Antes de empezar, y como siempre, un agradecimiento a los de esta tier, pero un agradecimiento especial a los que pagaron otro mes recientemente. Un agradecimiento a Jesus que comenta que la universidad lo tiene sodomizado, espero que le haya ido bien. Un agradecimiento al pibe que tiene foto de Goyo y que lleva 3 mesesotes apoyando el canal. Otro agradecimiento a Maxi Orco que lleva 9 meses como miembro. También a Tiago Agüero, quien recuerdo que fue uno de los primeros a los que saludé cuando inicié esta dinámica. Y finalmente a Igna, quien es un nuevo miembro del canal. Que sepas que aún si dejas de seguir renovando la mensualidad, quiero que sepas que de corazón te lo agradezco. Finalmente, un agradecimiento a mi único miembro del canal en inglés, Marcos, quien también renovó la membresía. Muchas gracias a ti y a todos los de la tier. Bienvenidos a contenido cortado de la primera temporada, episodio número 2. Volvemos donde lo dejamos con Subaru gritando el nombre de Satella. Satella se enfada y esto es aprovechado por Fel para robar la insignia. No hay nada omitido en esta parte. Lo único es que se dice que en la novela Emilia intentó abofetear a Subaru por creer que trabajaba con la ladrona. Debo decir que me gusta más la Emilia de la novela. Es como que, si bien sigue siendo igual de idiota e inocente, me gusta que sea más expresiva que su contraparte animada. Es como que tú puedes ser el más pacífico del mundo, pero si te sacan de tus casillas, obvio que vas a explotar. Y siento que la Emilia de las novelas lo muestra mejor. Pero en fin, sigamos. Cuando Subaru se encuentra con los 3 ladrones, la escena es fiel en su totalidad. Lo único que cambia es el orden de los sucesos, mientras que en el anime solo estaba de mal humor, porque Satella lo culpó del robo y pretendía ignorarlos, lo cual hizo que le acuchillasen. En la novela te dejan en claro que Subaru se había resignado a darle sus cosas, a fin de que dejen de meterse en su camino. Pero es cuando empezó a dar las cosas que traía, que se dio cuenta que los snacks que abrió y previamente comió Ron en el bucle anterior, en realidad estaban completamente sellados en este momento con él. Esto recién le hizo deducir que regresaba en el tiempo. Hasta entonces, por más increíble que suene, él pensaba que todo lo ocurrido había sucedido horas o días antes. Es cuando se da cuenta de este detalle que decide moverse cuanto antes para salvar a Satella. Y es ahí donde recién decide ignorar a los ladrones, lo cual llevó a que estos decidan acuchillarlo en la novela. La verdad me gustó más la explicación de la versión escrita, y eso porque en el anime la falta de este contexto hizo quedar a Subaru un poco más tonto del usual. También otra diferencia irrelevante es que mientras que en el anime es Camberley quien retira el cuchillo y provoca un mayor dolor a Subaru, en la novela lo es Gastón. Después, mientras Subaru agonizaba, escucha cómo los ladrones balbuceaban muchas cosas, entre ellas su temor por la aparición de los guardias. Entonces su vida llegaría a su fin. Subaru regresa en el tiempo y tiene una charla con Kadomon. La charla pasa como en el anime, aunque hay un detalle algo interesante, y eso porque el señor de la manzana dice que están ubicados a mitad de año, en el día 14 del calendario Tammuz. No tengo ni la más mínima idea sobre qué es Tammuz, pero agradezco tener una fecha de referencia desde la cual pueda trabajar para hablar de sucesos que pasarán antes o después. Tras separarse de Kadomon, Subaru vaga un rato y se sienta en la tienda de otro vendedor. Allí reflexiona un poco sobre su poder y sobre lo que hará a futuro, pero aunque no lo crean, siento que es la parte más importante de comentar del episodio. Les explico. Mucha gente cree que Tapei cometió un error argumental acá, y eso porque Subaru se pone a hablar de su autoridad del retorno por muerte mientras que alguien le oye. Y como veríamos en episodios posteriores, pues eso no está permitido. Pero creo que la gente olvida algo fundamental. No porque tú comuniques algo significa que la otra parte te cree o te está prestando atención. Subaru estaba pensando en voz alta y el vendedor que lo escuchó solo pensaba que eran los desvaríos de un loquito. Así que no le hizo ni puto caso. Entre otros detalles omitidos, también se dice que Subaru practicaba Ken en la secundaria.
No es la gran cosa, pero seguro que a un gran fan de Subaru le gustará saberlo. Algo que el anime plasmó bien fue la decisión que Subaru tomó para elegir salvar a Emilia, a pesar de que técnicamente en este cuarto mundo, él no le debe nada a ella. Se recalca que cuando el vendedor de esta zona lo trató mal, a Subaru le dolió un poco su reacción indiferente, y al mismo tiempo piensa en cómo es que hubo una chica que aun cuando no le debía nada, aún así le brindó su ayuda. Fue este acto desinteresado el cual hizo que Subaru optase por enfrentarse al infierno una vez más. Pero si bien el anime termina esta reflexión en esta parte, en la novela se profundiza un poco más en la decisión de Subaru de salvar a Emilia. En sí, debemos recordar que no solo Emilia iba a morir, sino también iba a hacerlo Ron y Fell. Ron era un viejo que amaba mucho a su nieta y también fue amable con Subaru. Por otra parte, Fell, a pesar del robo, lo trató bien e incluso lo salvó de Elsa en una ocasión. Subaru reflexiona y recuerda un poco sobre cómo era antes su vida. Recuerda todas las tardes que se la pasaba jugando en internet y cómo es que su versión de ese entonces se burlaba del sufrimiento de otros. En ese tiempo creía firmemente que el dolor y muerte de gente desconocida no le afectaría ni le importaría para nada. Básicamente tenía una mentalidad edgy, pero ahora que sabe que gente que él conoció va a morir, pues se da cuenta de que no es lo mismo hablar desde la comodidad de la ignorancia que hablar cuando son personas cercanas a ti. Se lamentaba de haber tenido este cambio tan superficial, pero decide que aún así, toda esta situación es algo que no puede darse el lujo de ignorar. Sinceramente, una de las críticas más comunes que veo a la obra en esta parte son críticas del tipo ¿por qué Subaru ayuda a Emilia? Mejor debería irse cuanto antes del lugar. Y es como que me sorprende. Me sorprende cómo es que la gente no está dispuesta a aceptar que alguien solo quiere pagar la amabilidad que una vez se le fue brindada. Una amabilidad desinteresada que Subaru hace mucho no recibía. Claro, otra opción es simplemente que el protagonista pase del tema e ignora a Satella. Pero esta es la historia de un fracasado que no es un bastardo que haría eso, sino que es la historia de un fracasado que intenta dar lo mejor de sí mismo, a pesar de tener las habilidades sociales y comunicativas de una piedra. En fin, antes de pasar a la siguiente escena, ¿se acuerdan de que en el primer bucle Subaru llegaba y encontró a Fell y Ron asesinados por Elsa? Bueno, cuando Subaru toma la decisión de ayudar a los involucrados, piensa en toda la información que tiene hasta ahora, y deduce que la razón por la que Elsa mató a Fell y a su abuelo fue porque seguramente la niña se puso codiciosa en ese bucle, y terminó pidiendo más dinero del usual. Esto sería algo que se confirmaría luego, pero les digo por si a alguien le entró la duda de la razón de la muerte de la candidata. En la escena con Kadamon todo es tal como en el anime. Hay uno que otro diálogo que se omite, pero créanme que no es nada relevante. Sin embargo, lo que sí es relevante son un par de detalles de la charla que tuvo con Reinhardt. Después de encargarse de los ladrones, Reinhardt comenta cómo de difícil es para él vivir según las expectativas de su familia. El rol de la familia en él es algo que luego veríamos ser tratado en las demás temporadas. Es bueno y es un gustazo darte cuenta de estos detallitos cuando relees la obra. Luego se omitió un diálogo que sí considero importante. Como Subaru no sabía cómo mencionar que venía de un lugar lejano, Reinhardt le dice que en el mundo de Re:Zero hay gente que viene de más allá de la gran cascada. Usan ese término para hablar de gente que parece no ser originaria de este mundo, y Subaru, por su apariencia y ropas, entraba en esa descripción. En fin, se despiden y Subaru se dirige a donde Fell. Antes de pedir información decide ensuciar su ropa y oler mal a fin de que la gente le tenga lástima y sea más cooperativa. Ya saben, personas en situaciones similares se ayudan. Su encuentro con Elsa también pasaría de la misma forma, pero los cambios más interesantes ocurrieron en su charla con Fell. La escena breve de pelea de Fell y Subaru no es canon, pero aunque no sea canon, está bonita la verdad. Aún así, no deja de ser anecdótico el hecho de que Fell ni siquiera le pregunte para qué vino a buscarla hasta el último minuto. También se omite un detalle, el detalle que explica por qué es que Emilia en este bucle llega más temprano del usual. Se dice cómo es que Fell estaba contratando constantemente matones para que retrasen a Emilia. Iba a seguir haciéndolo, pero como vino Subaru y se fueron rápidamente a la bodega de Ron, ya no pudo hacerlo más. También se omite gran parte de la conversación entre Subaru y Fell. Si bien el anime intentó mantener lo esencial, nos perdimos interacciones jocosas, como Fell pensando que Subaru era el oliconero y más cosas así. Luego el anime pasa a mostrarnos sobre cómo Ron analiza el meta y confirma lo valioso que puede ser. El anime saltó varias interacciones interesantes, pero se apegó a lo principal, que es confirmar el precio del celular, el apuro de Subaru por cerrar la negociación antes de que venga Elsa y la llegada de Emilia. Pero dos detalles imperdonables que se saltó fueron los siguientes. Se dice cómo es que Ron tenía miedo de que las fotos que tomaba el celular de Subaru le roben esperanza de vida. De hecho, Subaru recuerda que eso también fue una creencia cuando se popularizaron las cámaras en su mundo original. Dice que había gente que no irónicamente creía que perdían parte de su alma por tomarse una foto.
Pero el dato más interesante, y el que sí fue una lástima que no se incluyese en el anime, es que acá nos dicen la razón por la cual es que Subaru no terminó pidiendo ayuda a Reinhardt para venir a los barrios bajos. Como él recuerda que Emilia nunca quiso pedir ayuda a los guardias, deduce que esto es algo privado y que nadie más debería saber. Fue eso lo que le detuvo de traer a Reinhardt consigo. Por último, otra cosa que se omitió fue Fel exigiéndole a Subaru que si realmente quería la insignia para ese momento, entonces debería traerle más dinero. Fue allí donde Subaru confirmó sus sospechas de que la razón de la muerte de Fel en el primer bucle fue debido a su codicia. Y luego llega Emilia y fin, termina el episodio. Como tengo otros 48 videos que hacer, pasemos ya a la siguiente sección. La verdad, he encontrado tweets interesantes, tweets con datos que ni siquiera recuerdo haber leído en la novela. Pero uno de los tweets del día del estreno menciona que la ropa que lleva Fel es una prenda que fue confeccionada en su totalidad por Ron. Eso quiere decir que tanto Ron como Subaru tenían un hobby parecido. Luego, Tapei hace un comentario sobre que la escena donde Subaru grita como si fuera una mujer por ayuda en frente de los ladrones, Tapei comenta que esas líneas fueron difíciles de hacer para el sello de Subaru. Fue tan difícil que fueron necesarios 10 intentos de grabación. Por último, el tweet más interesante, aparentemente en el 2016 se pasaban las previews al terminar el episodio. Es decir, terminaba un episodio y se ponía el adelanto del siguiente capítulo. Pero Tapei ya había avisado que para el capítulo 3 no habría preview. Y eso porque usarían esos 15 segundos del adelanto para poner algo que sería importante para la trama futuro. La verdad pensé que este aviso era algo solo banal que el autor hizo para crear algo de hype, pero cuando vi los últimos 15 segundos del episodio 3, los 15 segundos a los cuales se refería el autor, me quedé sorprendido. Y eso porque recientemente el autor ha dicho que el arco 1 de la obra, es decir, el arco de la capital, es un arco que tiene muchos más misterios de lo que parece, y estos misterios se revelarán cuando la obra progrese. Pero volviendo al tema de los 15 segundos, si bien me gustaría enseñarles el extracto al que Tapei se refería, simplemente no puedo por temas de copyright, pero sí puedo indicarles de qué escena hablaba. El autor se refería a la escena donde Reinhardt ve la luna y comenta que es la última vez que verán la luna en paz. Si me permiten especular algo con mi doctorado en Re:Zero, creo que tengo las razones suficientes para creer que Reinhardt pudo referirse a Satella, la bruja de la envidia. Y eso porque hace un par de años con el What If del género invertido, se reveló que la estrella a la que Satella hace referencia es al satélite de nuestra Tierra, es decir, a la Luna. Si bien piensas que esto no es una gran revelación, te pido que entiendas que todos sabíamos que Pitelis, Regulus o el mismo Subaru son nombres que hacían referencia a una constelación, pero nadie era capaz de decir a qué estrella hacía referencia el nombre de Satella, un personaje importante de la obra. Nadie sabía cuál era su estrella, al menos hasta hace un par de años donde este What If reveló que la estrella a la que hacía referencia era la luna. Es más, hace poco también se reveló que la temática de Emilia estaba fuertemente asociada con la luna. Y eso que no he hablado de la carta tarot oficial de Re:Zero, donde vemos a una Emilia contemplar la luna, reforzando otra vez más su relación con este elemento. Pero creo que me fui por las ramas. De mi parte, interpreto que las palabras de Reinhardt sobre la luna, en realidad es una forma de él de saber que la bruja dejará de estar inactiva pronto. Y como que esto tiene lógica porque ahora que Subaru llegó a Lugúnica, la bruja también estará activa reviviéndolo constantemente. En fin, vayamos con el break time de la semana. La verdad, el break time fue más entretenido de lo que esperaba. ¿Recuerdan que dije que el anime emitió muchas de las conversaciones jocosas entre Subaru y Fel? Bueno, acá pusieron gran parte de estas. Entiendo que hayan quitado estas conversaciones porque en sí no aportan nada a la trama, pero como siempre digo, momentos de relajación y diversión antes de que todo se vaya al carajo siempre viene bien. Estas conversaciones pasaron durante el tiempo en el que Subaru y Fel se dirigían a la bodega de Ron. Como Fel estaba tomando el camino largo, Subaru se quejó y dio lugar a estas conversaciones. Vemos a Fel preguntarle a Subaru si es que era un loliconero, vemos cómo Subaru dice que no es fan de Mushoku, y eso porque a él le gustan las mayores, y así pelean un rato. Hasta que luego Fel empieza a explicar cómo es que una persona de este mundo comprueba la hora del día, y explican al espectador cuál es el sistema horario que se usa en Lugúnica. En serio recomiendo fuertemente ver este break time que apenas dura 2 minutos y da contexto del contenido cortado. Sinceramente de todo lo visto en este video, disfruté más de la revelación de Tapei sobre la secuencia de Reinhardt viendo la luna. Es porque ahora sé más sobre la serie a diferencia de la primera vez que vi todo esto. Es por eso que siento que en este momento soy capaz de dar una perspectiva más interesante sobre este misterio. Pero al final del día todo esto son solo mis interpretaciones. Por favor no vayan por ahí diciendo que lo confirmé o alguna tontería así. Pero dime,
¿Qué te pareció la revisión de este segundo episodio?